Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Bien, nos vamos a enfocar en esta parte de nuestro entrenamiento en desarrollo de software a entender los conceptos básicos sobre programación. Vamos a entender elementos que son fundamentales a la hora de nosotros poder llegar a desarrollar o a solucionar problemas utilizando un lenguaje de programación. Al igual que hoy en día los arquitectos hacen un diseño, una planificación de cómo van a construir un edificio y a definir cada uno de esos espacios, ustedes como futuros desarrolladores y programadores van a tener que llevar a cabo un diseño previo. Ese diseño para nosotros es el plano que vamos a utilizar para la construcción de nuestro programa final. Y eso nos va a ayudar de manera radical a que nuestra solución sea lo más efectiva y menos errores al momento de hacer pruebas y despliegue. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos utilizar conceptos que son fundamentales. Y el primer concepto fundamental es el concepto de algoritmo. Básicamente, les mencionaba anteriormente que ustedes en su vida cotidiana programan constantemente, solucionan problemas basados en algoritmos. Lo que pasa es que lo hacemos de manera indirecta. ¿Por qué lo hacemos indirectamente? Porque lo basamos netamente a problemas cotidianos. No lo estamos solucionando utilizando lógica ni ninguna estrategia especial enfocada a la parte de la informática. Entonces podemos decir que un algoritmo son una serie de pasos que nosotros debemos llevar a cabo para poder cumplir un objetivo. Eso es un algoritmo. No le busquen una definición técnica, no le digan a la inteligencia artificial que les amplíe el concepto porque es muy puntual. Algoritmo, serie de pasos que nosotros llevamos a cabo para cumplir un objetivo específico. Ejemplo muy práctico, cuando ustedes cambian una llanta del vehículo, cuando ustedes cocinan, los que cocinen, cuando ustedes se van a desplazar para campus a entrenar, cuando van a una tienda, cuando van al cine. Cada vez que hacemos una actividad diaria, nosotros debemos planificarla y seguir unos pasos que indiferentemente algunos pues, llevan pasos de manera inadecuada y al momento de llevar esos pasos de manera inadecuada pues, nos va a fallar la solución. ¿Okay? Ejemplo, si yo cojo y voy a cambiar la llanta de un vehículo, pero resulta que, qué sé yo, antes de aflojar los tornillos de la llanta, subo el vehículo, pues obviamente al momento de tratar de aflojar los pernos, pues el carro se puede caer. ¿Ves? Entonces, fíjense todas estas cosas que son muy importantes. Ahora, las principales características que nosotros podemos encontrar en un algoritmo es que siempre los algoritmos deben ser finitos, es decir, tanto en su estructura principal como en sus estructuras internas deben tener un final. No podemos tener soluciones infinitas, ¿ok? No podemos tener soluciones infinitas. Es ordenado, preciso y efectivo. Pero para que sea preciso y efectivo, nosotros debemos hacer un análisis previo para dar solución a través del algoritmo. Y es muy importante que nosotros nos detengamos, hagamos una pausa para definir qué necesitamos llevar a cabo para resolver el problema. Cuando nosotros tenemos un problema cotidiano, lo primero que nos sentamos a hacer es analizar la situación que se nos está presentando en el momento. Después de que analizamos esa situación, obtenemos las posibles variables que intervienen en un momento dado en el problema. Esas variables nos van a servir para poder optar estrategias funcionales que nos lleven a cumplir una solución clara, precisa. ¿Ok? Ejemplo, si yo necesito ir al cine, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el problema que debo enfrentar? ¿Cómo lo voy a solucionar? Ah, es que quiero ir al cine, pero resulta que debo primero verificar que esté la película en cartelera,
si el horario en el que voy a asistir o quiero ir al cine, la película está disponible o no, si tengo dinero para comprar la boleta, si hay sillas disponibles para poder comprar la boleta o no. Entonces, en ese momento, basados en ese análisis, surge una solución final. Y la solución final nos va a llevar a ir o no ir al cine. Y ese algoritmo es finito, ¿ok? Finito. A no ser que nos quedemos pensando todo el día en la ida al cine y toda nuestra vida cómo ir al cine, que pues, no es nada lógico. Tenemos, por ejemplo, un típico ejemplo de un algoritmo. ¿Cómo preparamos café? No, pues primero voy a echar el café y el azúcar en la taza. ¿Y ya hirvió el agua? Ay, no, no ha hervido el agua. Entonces tenemos que calentar, hervir el agua. Pero para hervir el agua, ¿qué necesitamos? Primero necesito buscar la olla en la cual voy a echar el agua. ¿Ok? Segundo, pues debo echar el agua en la olla y después debo calentarla. Y bueno, los grandes amantes del café comienzan a pensar, ¿cuál es la temperatura ideal que debo poner a hervir el agua para que el café no se me queme, no se me cueste y no pierda el aroma? Entonces ahí empiezan a aparecer muchas variables para nosotros poder hacer café. Nosotros, los mundanos que no nos preocupamos porque el café se nos queme, se nos pase, pues simplemente prendemos el fogón al máximo porque necesitamos irnos a trabajar y necesitamos el café rápido. A veces nos queda horrible, se nos pasa de café, se nos pasa de azúcar, etcétera. Entonces, para que esto no suceda y la solución sea efectiva, pues tenemos que seguir los pasos adecuados, ¿ok? Entonces, el algoritmo nos va a ayudar a hacer esto. Y como yo les mencionaba, nosotros, los arquitectos en programación, el software, en un futuro, debemos entender y practicar algunas estrategias para diseñar ese plano. Existen hoy en día dos típicas herramientas usadas en la industria del aprendizaje, porque realmente cuando nos vamos a una empresa, pues esto ya se omite. Se supone que ustedes, ingenieros, desarrolladores, programadores senior, semi-senior, junior, etcétera, ya lo deben tener en su sangre. Y es pseudocódigo y diagramas de flujos de datos, ¿ok? Pseudocódigo es lo que conocemos nosotros como el pseudolenguaje. El pseudolenguaje son términos, frases, expresiones naturales. Naturales para nosotros, los seres humanos, ¿ok? Cuando hablamos en diagramas de flujo, estamos hablando que tenemos una serie de símbolos que van a representar procesos, decisiones, repeticiones, etc. Entonces, basado en este concepto que vimos inicialmente sobre un algoritmo, ya sabemos que tenemos que ser muy analíticos al momento de llevar a cabo una solución. Tenemos el pseudolenguaje. Básicamente, el pseudolenguaje nos va a decir a nosotros cómo debemos estructurar ese plano. Entonces, inicialmente planteamos, un algoritmo es finito. Entonces, al ser finito un algoritmo, obligatoriamente vamos a tener un inicio. Vamos a tener un final. Dentro del algoritmo voy a escribir una serie de pasos, procesos que debo llevar a cabo a la hora de plantear la solución, ¿ok? Al momento de plantear la solución. Para esto existen una gran cantidad de elementos que son fundamentales a la hora de implementar mi solución, que la vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando en este contenido. Una de ellas, que son fundamentales, son variables. Podemos decir que una variable técnicamente es un espacio reservado en la memoria. Es un espacio que la computadora va a tener de forma temporal para almacenar un dato. Y obviamente podemos decir que a partir de esto, un dato es el insumo, ese elemento que yo le voy a suministrar a mi programa para que haga unas tareas específicas.
Ejemplo, yo tengo 5 y 6. Eso sencillamente es un dato. Es un input que yo le voy a dar a mi programa para que haga una operación. Ejemplo, vamos a suponer que mi algoritmo se va a encargar de sumar dos números enteros. Resulta que cuando se une esos dos datos, al final me va a dar la información. La información es el proceso o el resultado del proceso matemático, lógico, como ustedes lo quieran llamar, de la sumatoria. Otro ejemplo clásico de datos es la edad de cada uno de ustedes. Con la edad de cada uno de ustedes yo puedo obtener información. Puedo obtener quién es el menor de edad, puedo obtener quién es el mayor de edad, puedo obtener el promedio de la edad de mi grupo. Entonces, fíjense que el dato es ese insumo, esa materia prima que yo le voy a entregar a mi programa para que me entregue como resultado a partir de un proceso información. Perfecto. Entonces, cada variable me representa un dato o un proceso. Entonces, a partir de esto, yo debo identificar el tipo de dato que voy a almacenar en mi variable. El tipo de dato es, digamos, esa característica importante con la cual voy a dotar a la variable de almacenar un valor, un dato. Tradicionalmente en el pseudolenguaje tenemos ciertos tipos de datos comunes, ya ahorita los vamos a ver. Pero antes de continuar con los tipos de datos, pues debemos finalizar con el tema de las variables. Las variables tienen dentro de su estructura principal un identificador, ¿ok? Un nombre. Eso quiere decir que cada uno de ustedes en este plano terrenal es una variable. Tienen un identificador que es su nombre, ¿ok? Es decir, considérense ustedes parte de un mundo digital, que no sabemos más allá que hay, ¿ok? Tenemos un tipo de dato. Ese tipo de datos nos está indicando qué tipo de variable somos o qué tipo de variable estoy utilizando. Podemos decir que el tipo de datos para nosotros somos humanos. Tenemos los animales, los perros, los gatos, son animales, ¿ok? Que obviamente tienen su identificador, porque nosotros los seres humanos les damos identificadores, ¿ok? Y tenemos su valor. Importante tener en cuenta unas normas o unas reglas que debemos utilizar al momento de definir una variable. ¿Cómo se define una variable? El identificador de una variable debe tener unas reglas básicas pero efectivas. Después de esto, ustedes no me pueden preguntar, profe, ¿qué nombre le pongo a la variable? ¿Cuál es el mejor nombre? ¿Será que si almaceno la edad le pongo años? Puede ser. ¿Será que si voy a almacenar la edad le voy a poner número? No creo, porque no es muy significativo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos comenzar a ser muy creativos a la hora de definir los nombres. Hay que tratar de que los identificadores de nuestras variables sean cortos, concisos, ¿ok? Yo sé que a veces el amor florece en ustedes y quieren poner variables que estén compuestas por usted y su amor platónico. Entonces, eviten esos nombres de variables muy grandes. Yo sé que eso suele suceder y es muy común, ¿ok? Entonces, en el momento de que ustedes definan variables, no lo hagan con amor, háganlo basado en la programación, ¿ok? Entonces se deben declarar antes de usarse. Yo no puedo tener una variable o utilizar una variable si no la he declarado. En programación existen dos conceptos, declaración y asignación. La declaración es cuando yo creo la variable y le defino el nombre y el tipo de dato. Asignación es cuando tengo la tarea de tomar esa variable y asignarle dato. Ejemplo, definir la edad.
Si yo le pongo a la edad el número 20, estoy haciendo una asignación. ¿Ok? Una asignación. Debe tener un tipo de dato definido. Nosotros debemos ser muy claros a la hora de definir una variable. Esa variable debe representar algo. Y para que represente algo, debe tener un tipo de dato establecido como tal. Entonces, muy importante. Ahí es donde nosotros tenemos el análisis. Ejemplo, si yo les estoy pidiendo que necesito ingresar el peso de cada uno de ustedes y calcular el promedio de peso que tengo en el salón, ¿será que el tipo de dato es un entero? ¿O será que el tipo de dato es un decimal? ¿Todos pesamos de manera exacta? Creo que no. Algunos podemos pesar 75.8 gramos. Algunos pesamos 70. Pero nosotros debemos ser capaces de pronosticar, de ver más allá de lo que puede pasar con nuestro programa. Nosotros no debemos confiar tanto en lo que un usuario nos dice. Un usuario nos puede decir, no, venga, es que la edad en mi programa, mis clientes, yo no tengo clientes que pasen de los 90 años. Resulta que le llega un cliente que tiene 100. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando usted trate de almacenar ese cliente? Pues el programa le va a fallar. ¿Por qué? Porque usted está tratando de meter un tipo de dato muy grande en una variable muy pequeña. Y eso no lo va a poder hacer. El mismo programa le va a sacar el dedo imposible, que usted ya lo conoce, y va a decir, lo siento, eso no lo puedo hacer. Por favor, corríjalo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos ir un paso más allá de su usuario final. El nombre debe ser claro y representativo. Es decir, la variable, el nombre, el identificador debe representar lo que se va a guardar. ¿Okay? No puede comenzar con un número. Ojo, es que yo le puedo colocar a mi variable el número 1. No. ¿Le puedo colocar el número 1 más el número? No. No puede iniciar el número. Tampoco puede contener caracteres especiales. Claro está, hay muchos lenguajes hoy en día que tienen unas pequeñas excepciones con esas definiciones. Por ejemplo, PHP define sus variables colocándole el signo pesos antes de la variable. Pero son cosas muy aparte de cada uno de ellos. Pero dentro del estándar dice no caracteres especiales. ¿Ok? No caracteres especiales. No debe tener espacios ni símbolos especiales. ¿Ok? Importante. Nombre del cliente. No es válido colocar nombre del cliente. ¿Ok? No usar palabras reservadas. Una palabra reservada en programación, llámese en pseudolenguaje, pseudocódigo, o llámese en Python, Java, C#, las palabras reservadas son palabras propias del lenguaje, del idioma. Aquí tenemos un ejemplo. Para y leer. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, algunos ejemplos no, lo más común que se utiliza en pseudolenguaje para definir tipos de datos. Entero, real, cadena y booleano. Donde el entero solo me va a admitir valores enteros, números cerrados. Donde el real me va a admitir valores decimales. Si por ejemplo yo les digo a ustedes, necesito dividir dos números y mostrarle al usuario el resultado de la división. ¿Cuántas variables tengo en ese problema? 3. ¿Cuáles son esas 3 variables? Y el resultado. ¿Qué tipo de datos tienen las variables? Reales. ¿Qué puede ser real y qué no puede ser real? En el problema yo les dije que necesitaba dividir dos números enteros.
real es el resultado. Ojo con eso. Yo le estoy diciendo, dividir dos números enteros. El resultado de la división de esos enteros puede ser un real. Entonces, fíjense que en el análisis que ustedes hicieron y se fueron al abismo, pues ya tuvieron un error solamente en la definición de tipo de dato. Es muy importante. Obviamente, el número decimal me va a garantizar mayor precisión al momento de la operación. ¿Ok? Ejemplo, yo estoy construyendo un brazo mecánico que se encargue de hacer cirugía de corazón abierto. Y resulta que tengo un servomotor que necesito moverlo a partir de una serie de instrucciones. ¿Qué es más preciso? ¿Un entero o un decimal? ¿Un real? Decimal, ¿cierto? Porque ustedes se imaginan que yo mando a mover el servomotor con un entero y por ahí le corte una arteria. Chévere, ¿no? Mientras que con el decimal puedo ser más preciso y ya puedo hacer una operación más precisa. Entonces, tengan en cuenta esto. En la programación no es simplemente definir tipos de datos variables a lo maldita sea, como llamamos nosotros en ocasiones. Debemos ser muy analíticos en cómo definimos cada uno de estos señores. Acá tenemos un ejemplo de pseudocódigo. Tenemos nuestro inicio y nuestro fin. ¿Qué podemos encontrar acá? Que estamos definiendo una variable entera llamada edad, donde tenemos nota 1, nota 2 y promedio. Tenemos una cadena que es el nombre. Resulta que cuando yo tengo variables en programación, hay variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada son aquellas que me van a permitir recibir información de quién, del usuario. ¿Ok? Es decir, le voy a preguntar al usuario, oiga, mi hermano, ¿cuál es la nota número 1? ¿Cuál es la nota número 2? ¿Al usuario le voy a preguntar el promedio? No. No le voy a preguntar el promedio, porque para eso le digo, señor, saque papel, lápiz, sume, divida y listo. Ahí tiene su promedio. ¿Ok? En estos ejemplos de variables, ¿qué variables son de entrada y qué variables son de salida? Edad es una variable de entrada, porque no conozco la edad del estudiante. La nota 1, la nota 2 son variables de entrada. Promedio es una variable de salida, porque me va a permitir almacenar el resultado de una operación que consiste en sumar nota 1, nota 2 y dividirla en 2. ¿Ok? El nombre es de tipo cadena, pues porque voy a decirle al usuario que por favor ingrese el nombre. Tenemos acá una palabra reservada llamada escribir. En pseudolenguaje, la palabra reservada escribir se va a utilizar para enviarle al usuario un mensaje y decirle, oiga, escriba aquí algo, escriba aquí su nombre, su edad, su teléfono, etc. En este caso, estamos pidiendo el nombre. ¿Okay? Aquí estamos pidiendo las notas. Bueno, acá en este ejemplo tenemos ingrese las dos notas. Estamos leyendo nota 1 y nota 2. En este momento, esto para nosotros, este pseudocódigo, se va a estructurar y va a ser nuestro plano. Va a ser nuestra guía para pasar esto al lenguaje. ¿Ok? Obviamente en el lenguaje vamos a tener que entender cuál es la función que me permite escribir, cuál es la función que me permite leer. Luego por acá nos vamos a encontrar con la operación matemática, donde tenemos por acá una flechita. Esa flechita me va a representar en pseudolenguaje asignación. ¿Ok? Quiere decir que el resultado de esta operación se va a asignar ¿en dónde? En promedio. Donde al final le voy a decir, hola, Pepito, tu promedio es el promedio. Fíjense que es muy sencillo.
Lo único es que debemos comenzar a entender la sintaxis que utiliza cada lenguaje. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a desarrollar lo siguiente. En el documento tenemos unas actividades y quiero que las desarrollen a ver cómo les va. Para eso vamos a destinar 10 minutos, realmente no nos vamos a gastar más tiempo. Entonces, lean la actividad, consta de cosas muy esenciales, revisen los cuadros, entiéndanlos y si tienen alguna duda al final las aclaramos. Entonces, por favor, en 10 minuticos, ahí en el Markdown, si quieren hacerlo, tienen que completar ciertas cosas acá, ¿ok? Tienen que corregir, aquí básicamente lo que tienen que hacer es algoritmo que permita hacer esto. Acá lo que tienen que hacer es tomar este algoritmo, este pseudocódigo, y corregirlo, revisar que está mal, según lo que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, por favor, hagamos este ejercicio.